Vuelta de esta breve pausa, venimos con nuestro programa especial, que tenemos a Miguel Mejía. Él es secretario general de la Izquierda Unida, partido de izquierda, como su nombre lo dice, en la República Dominicana, pero es un defensor de Latinoamérica, especialmente de Venezuela, y muy amigo también de Vietnam. Vamos a tratar el tema de Venezuela y de Cuba. Vamos a tratar el tema de Venezuela con él, a calzón quitado. Quédense con nosotros que ustedes van a saber interioridades de los destroyers que están, dicen la agencia americana, cercana a las aguas de Venezuela. Siempre me da mucha impresión eso. Saludos, camarada, antes de irnos a la pausa. La pausa. Miguel, saludo. Nuestro querido amigo, mucho tiempo que no nos veíamos. Señores, vámonos a un cambio. Retornamos con Miguel Mejía en una interesante conversación. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, señores, a Abinader Fortunato y a mí nos complace mucho tener a Miguel Mejía, un revolucionario de larga data en la historia dominicana contemporánea. Y lo tenemos a él. Yo quisiera primero darte chance a ti, pero mi tema va a ser Venezuela.
Yo quisiera comenzar, Miguel. Venezuela, hoy hay el anuncio del presidente Trump, de la orden que dio el presidente Trump de que amplíen la flota de destroyer que está cerca de las aguas de Venezuela, con el supuesto propósito de contener el narcotráfico. Aparte de que ya han señalado que el presidente Maduro es jefe del cártel de los soles, que dicen que no aparece en ningún documento de la DEA, pero es jefe del cártel de los soles, y además que el gobierno de Estados Unidos le ofrece $50 millones a quien diga cómo poder apresar al presidente de Venezuela. Ese ambiente, tú conociendo tanto este tema, ilústranos, por favor. Primero, debo decirle a los amigos televidentes que me produce un inmenso placer encontrarme con todos viejos amigos, servidores de la patria desde su ángulo profesional, el periodismo de paz y el periodismo de guerra, sí, porque ellos han estado en esa trinchera defendiendo la voz de los que no tienen voz en todos los momentos y circunstancias. Por eso digo momentos de paz y de guerra. La paz y la guerra es relativa dependiendo de cómo tú lo veas, pero todo el mundo sabe que la historia del país ha tenido un momento muy difícil y que muchos periodistas tuvieron que pagar con su vida el poder poner su pluma, su voz al servicio de los que no tenían pluma, de los que no tenían voz. Y ustedes son un reducto de eso. Muchas gracias. Ya tenemos la historia de Guido Gil, de Orlando Martínez, de Gregorio García Castro y otros. Por eso me da un inmenso placer estar con ustedes, viejos amigos, y me han traído aquí para hablar de lo que ustedes quieran. Quiero hablar de Venezuela. Mira, la primera preocupación que ustedes deben tener como comunicador es defender la imagen de la República Dominicana. Porque si ciertamente en la República Dominicana tenemos una dependencia económica y raíz histórica muy profunda con los Estados Unidos, lo cierto es que aquí se ha declarado desde 1844 un país libre e independiente de toda potencia extranjera. A mí me parece que, como van las cosas, en la República Dominicana hay una crisis de soberanía. Y tal parece como que la República Dominicana se está recolonizando. Y que, lejos de tener un presidente, como que tenemos un administrador de colonia. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos pueden tener su visión, y pueden tener su poderío, y pueden tener sus amigos, y pueden tener sus enemigos. Podríamos estar o no de acuerdo con ellos, como ciudadanos o como nación, pero nunca permitir tener una subordinación de ellos y que ellos nos involucren en su visión injerencista, que nos involucren a nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando la administración Trump acusa a la República Dominicana de que en la República Dominicana el jefe del narcoterrorismo, como ha estigmatizado la administración Trump al gobierno de Venezuela y en particular a su presidente Nicolás Maduro, porque dice que aquí se han detectado que tienen una reserva de casi 700 millones de dólares y que esos 700 millones de dólares están identificados en cuentas bancarias, en propiedades, en vehículos de alta gama, y contabilizan incluso 2 aviones que fueron confiscados aquí en un acto de piratería aérea sin precedente en la historia de la República Dominicana. Ellos lo contabilizan y le dicen que son aviones del uso personal de Nicolás Maduro, son aviones que pertenecen al Estado venezolano y de manera muy específica a la empresa petrolera de ellos, PDVSA. ¿Por qué yo digo que está involucrando la imagen de un país que depende básicamente, Orión y Fortunato, del turismo? Porque si un país que depende del turismo y le están diciendo que se ha convertido en una cueva de delincuentes, en otra palabra, o que la República Dominicana es un paraíso fiscal, evidentemente la gente que viene a hacer turismo a la República Dominicana tiene que pensar
a dónde va a ir. Y queriendo o sin querer, nos están proporcionando un daño a la República Dominicana. Y lo triste de esto es que el gobernante de turno no reacciona frente a eso. ¿Por qué? Porque yo quisiera saber como dominicano, y muchos dominicanos quisiéramos saber, esa cuenta, ¿en qué banco está? Esa cuenta, ¿qué monto tiene? Esa cuenta, ¿a nombre de quién está? Pero lo que ellos valoraron es los inmuebles. Por ejemplo, el inmueble que está en Por lo que diga a nombre de quién está, porque tú tienes un inmueble, aquí hay un registro catastral que te dice a nombre de quién, la parcela de quién, nombre dice de que quién. en ese inmueble pernoctó la esposa del señor Maduro. Pero no que puede pernotar, es que diga a nombre de quién está ese inmueble. Porque ellos están diciendo que son todo eso viene. Que está a nombre de testaferro. Supuesto testaferro. Pero bueno, pero está bien, entonces que digan los nombres de los testaferros, cuáles son los testaferros. Que lo digan. Porque además le están haciendo un daño al país. ¿No? Es una ligereza. Ahora, ¿por qué ellos hacen eso? Porque evidentemente están creando un estigma para aislar a Venezuela y para justificar o un magnicidio contra el jefe del cartel, de acuerdo a la visión de ellos, que es Nicolás Maduro, o una intervención militar. Y están produciendo un despliegue, como tú acabas de decir, Orión, muy bien. Y en el fondo, perdón Miguel, a partir de tu experiencia, en el fondo realmente tú crees que Estados Unidos, en medio de esta situación que tiene con América Latina, empezando con México, Brasil, dos de las economías más poderosas del planeta, la octava, la brasileña, y la décima, la mexicana. Además, el tema de los aranceles y todo eso. En medio de este escenario, ¿tú crees que realmente Estados Unidos apueste a una intervención armada a Venezuela? Mira, más que México y Brasil, yo te diría el BRIC. El BRIC. Los Estados Unidos tienen un tema con el BRIC. Porque el BRIC te representa casi el 60% de la economía global. Y para ello constituye un dolor de cabeza. Porque ellos no forman parte del BRIC. Con Trump se rompen todos los esquemas. Lo que tú consideras más inverosímil, más imposible, puede pasar. Porque un hombre que no tiene un dominio de su inteligencia emocional y que maneja un Estado tan poderoso como los Estados Unidos, con mucho capricho y con mucho personalismo y con mucho racismo. Entonces, si tú analizas dentro del contexto de la situación internacional, no hay condiciones para eso, ni hay razón para eso. Porque hasta la propia sociedad venezolana, yo diría la oposición venezolana, en este momento está fraccionada. En este año se han producido 2 elecciones en Venezuela. La primera fue para escoger los miembros de la Asamblea Nacional. María Corina Machado y Capriles se dividen, que son las 2 figuras fundamentales de la oposición venezolana. La franja de Capriles participa y logra obtener alrededor de 20 o 30 asambleístas. Una franja del poder del Estado. María Corina no participa. A participar la oposición en esa elección le está dando legitimidad. Se producen recientemente, hace apenas menos de un mes, las elecciones municipales. Esa franja de la oposición participa y tiene de casi 200 alcaldías, tiene como alrededor de 50, o sea, tiene una franja de poder. Importante. Participa también, le da nueva legitimidad a ese proceso electoral. Y el presidente convoca a todos los electos a una reunión para hacer un plan de desarrollo del país, con todos los actores de oposición y del gobierno. Ahora se produce este despliegue de los Estados Unidos y esa oposición tiene 2 discursos, se dividen. Capriles dice, nosotros estamos haciendo oposición, pero nosotros no estamos de acuerdo con una intervención y condenamos cualquier tipo de intervención. Mientras María Corina está arrodillada pidiendo que intervenga, que invada a Venezuela. Te voy a poner esto ahora, este escenario. Hace muchos años que la franja
en el Caribe venezolano y República Dominicana, debemos poner nosotros, Gran Caribe, estaba protegida por buques de Estados Unidos para evitar, era digamos que la franja marítima de mayor trasiego de droga hace muchos años. De repente abandonaron eso en alguna de las administraciones de Estados Unidos y venía mucha droga a la República Dominicana. Estaba vacío eso mismo que estamos hablando ahora. Y estamos ya no hablando de 100, 200, estamos hablando de toneladas de cocaína que están ingresando a una especie de hub que se ha convertido la República Dominicana o de puerto de transbordo, y la droga camina con bastante profusión de este lado cocaína y del lado mexicano fentanilo y qué sé yo qué cosa. Ahora Estados Unidos, que tiene 20 o 25 millones de personas adictas a la cocaína y a otras sustancias tóxicas, piensan que es un problema de seguridad nacional. Y como tú dices, Trump, que todas sus cosas son estrambóticas, dijo, manden que si o cuánto busque a la costa de Venezuela. La droga tiene este trayecto, conforme dicen las agencias que saben de eso. Bolivia, en cuanto a hoja de coca y demás. Perú es la fábrica, la gran manufactura. Y Colombia es el mercadeo, la gran... la producción. La producción, pero su base es... Ellos son los que tienen el mercado mundial de distribución de droga. Y Venezuela es un paso. ¿Y los mexicanos dónde se quedan? No, los mexicanos reciben droga y disparan para allá. Y con violencia. Pero entonces, yo te estoy diciendo por el lado del Caribe. Hombre, entonces, en el Caribe que están los buques americanos. Ahora, hay dos cosas que yo quisiera que tú me aclararas. ¿Por qué califican a Maduro de jefe de un cártel que incluso no se conocía tanto, de los Soles? ¿Y por qué ahora es que ocupan ese trayecto de tráfico de droga, que ahora eran toneladas de droga que pasaban por ahí? Sí, mira, te pregunto a ti, Orión y a Abinader Fortunato, ¿cuál es el principal mercado que tiene la droga? Sí, el de Estados Unidos. ¿Y Europa? ¿Cuál es el mayor consumo que tiene esa droga? Le está dando razón para que ellos hagan lo que están haciendo. Espérate, dime, ¿cuál es? No, Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que evitar que esa droga entre a su mercado? Ese despliegue que ellos están haciendo, de donde supuestamente sale la droga, ellos deben hacerlo para que no entre. Es como si fuera un juego de fútbol. O para que no entre tanta. No, es como un juego de fútbol. Ellos tienen que guardiar su cosa para que no le metan un gol. Y ese despliegue, protegerlo aire, mar y tierra para que no le entre a su mercado. Y así estarían abogando por la salud de su sociedad. Pero planteados los términos como ellos lo están planteando, evidentemente que hay una visión política, geopolítica, donde ellos han perdido espacio en el continente latinoamericano y donde hay un país en Latinoamérica que es el cuarto productor de petróleo del mundo, y donde hay un país en Latinoamérica que es la principal reserva, la reserva más grande del mundo, y ese país se llama Venezuela. Entonces, los norteamericanos quieren repetir la historia que hicieron con Saddam Hussein, bajo un pretexto de armas nucleares, no sé cuántas cosas, y de Gaddafi en Libia. El objetivo es el petróleo, y el objetivo es político a partir de esa pretensión, y el obstáculo es la revolución bolivariana que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Entonces, tenemos que crearle una ambientación, crearle un estigma para justificar o un magnicidio o una intervención militar. Y entonces hacen su despliegue, que puede ser una labor de persuasión, pero es una agresión de por sí mismo. Y subordinan a los países pequeños, pobres y dependientes de ellos para que se presten a esa maniobra. Quieren colocar a Guyana, que tiene un conflicto territorial desde 1829 con Venezuela, de cabeza de playa. Quieren colocar a Trinidad y Tobago, que tiene un primer ministro que es subordinado a ellos, en ese despliegue. Y que está tan cerca como Puerto Rico de nosotros. Exacto. De Venezuela. Exacto. Sin embargo, en Haití hay una crisis donde la banda se ha adueñado de eso, donde la banda están operando con armas
de fabricación norteamericana, y donde ellos y han matado han incluso puesto hasta un ciudadanos monto de 5 norteamericanos. millones por barbecue, que ellos no ponen su mirada para allá. No estoy tampoco pretendiendo Que le ponga 50 millones a barbecue. ni que le pongan nada, ni que tampoco que vayan a invadir a Haití. La solución de Haití no está en ese sentido. Pero fíjate la diferencia que hay en el abordaje del tema, porque ni siquiera esa agresión la tienen con Cuba, ni con Nicaragua, ni con otros países. Pero tú lo dijiste, porque si es la primera reserva de petróleo del mundo, van a compararlo con Haití. Entonces ahí está el tema. Esta es como la historia, Orión, que te enseñaban cuando tú estabas en la primaria, de los indios, el jefe indio. Ellos entienden que el jefe indio dentro del continente es Venezuela por su reserva petrolera y por la influencia que puede irradiar. Entonces hay que salir del jefe indio para poder apoderarnos o ganar el terreno que hemos perdido en el continente. Miguel, en Venezuela existe el temor de un magnicidio, existe el temor de una intervención militar de Estados Unidos. Ahí, porque lo había en Panamá, lo había en Libia y lo había también en Irak, de manera que no era inminente. Cuando se hizo la intervención a Irak se sabía. Se sabía que era en Libia y se sabía que iban a Panamá a buscar a Noriega. Van a buscar a Maduro. Existen las posibilidades reales de una intervención o de un magnicidio. Ellos quieren salir de Nicolás, sea desde afuera hacia adentro o sea desde adentro. Fíjate que ellos en Irán agarraron a un general y lo mataron desde el aire, manejando drones. O sea, hoy con la tecnología militar se facilitan cosas a distancia. Sí. Ellos fueron a Irán, hicieron un despliegue aéreo, soltaron su bomba y echaron para atrás. O sea, tecnología militar tienen, la decisión política la tienen, que las condiciones del mundo favorezcan esa cosa. Bueno, ahí es donde hay que pensar en la racionalidad, en la lógica. Como ya hemos definido que este señor no puede analizarlo en base a esquemas científicos o rigor científico, porque es un hombre impredecible. Entonces, de que existe, porque ese despliegue que ellos han hecho tiene un costo económico, de imagen y demás. A esa posibilidad. Fíjate que hay una competencia por el control hegemónico del mundo entre Rusia, China, Estados Unidos. Y él quiere sacar músculo desde aquí del continente, que es una parte, perdona, Fortunato, es un continente donde ellos han perdido espacio, necesitan retomarlo. Y además que esta acción también viene siendo una especie de sedante hacia lo interno de los Estados Unidos, que es una sociedad que va en un proceso creciente de decomposición y donde el mismo Trump ha llevado esa situación, a esa sociedad, a un nivel de crisis sin precedentes. Fíjense que él ahora ha agarrado y ha militarizado Washington, la capital de Estados Unidos. Chicago Nunca también. antes se había visto militares patrullando con armas largas y hasta con tanquetas. Hubo que designarlo por decreto porque no estaba permitido en la capital andar con armas de fuego. Claro, la capital de los por una Estados medida Unidos. administrativa que ha debido eso ir al Congreso, porque él está rompiendo todo lo marco institucional. Ustedes acaban de hablar, tú acabas de hablar en tu introducción, lo que hizo con una de las gobernadoras de la Reserva Federal. De la Reserva Federal, Ahora, que el poder es de origen negro. Adelante, camarada. La pregunta que te iba a hacer, Miguel, es que como tú acabas de decir que hay la posibilidad de una inminencia de una intervención armada. A eso se debe también que el presidente Nicolás Maduro ayer solicitó a las Naciones Unidas una intervención, su papel, su pronunciamiento para ver cómo se aguanta el lobo. Es que las Naciones Unidas acaba de dar un reporte que no son muy dados a eso, porque esos son organismos internacionales como la OEA que han ido perdiendo credibilidad, porque han estado manipulados y respondiendo a los intereses de Estados Unidos. En medio de esta situación de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, ellos acaban de sacar un reporte donde dice que realmente Venezuela no tiene la característica de producción y exportación de droga que ellos dicen. Sobre todo... Dice Naciones Unidas. Sobre todo eso, que ni siquiera la administración del presidente Biden
Hablaba del tema del narcotráfico en Venezuela, pero nunca hizo un pronunciamiento directo contra el presidente. Son dos estilos. Primeramente, en Estados Unidos existe lo que se llama el bipartidismo tradicional, los demócratas y los republicanos. La esencia de defender su visión, de defender su capital es la misma. Las formas son distintas. Y con Trump no hay ninguna similitud con nadie, en lo personal. Miguel, vámonos a un cambio, porque ahora yo quiero, sin salir de Venezuela, pero venir a la República Dominicana, porque a mí me parece que tenemos que tratar, ya en términos particulares, a ti aquí se te criticó mucho por el trato que tú le conferiste cuando tuvo la disparidad con Venezuela y República Dominicana, que te fuiste muy a favor de Maduro, y a tu amigo de toda la vida, el presidente de la República, más amigo tuyo que Maduro, le diste muy duro entre nosotros. Que nadie lo sepa, le diste muy duro. Vamos a hablar de eso, a ver si te ofrezco este espacio para que tú pidas disculpas quizás o algo, pero vamos al retorno a ver qué podemos hacer. Señores, nos vemos en un momento, vamos a retornar con esta interesante conversación. Me gusta tu altitismo. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo.
para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Señores, le adelanto que este programa va a estar en YouTube para que lo vean, lo analicen y lo discutan. Y va a estar en todas las plataformas también del canal, de manera que ya ustedes saben. Ahora yo le voy a recrear a Miguel Mejía, secretario general del Movimiento Izquierda Unida, que él fue miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, miembro por 5 años, bueno, heredado del anterior gobierno, un tanto más hacia la izquierda, al centro izquierda, del presidente Medina, pero se estuvo ahí. Pero en este caso, además de ser un ministro, a nivel de ministro, todavía lo es, una persona muy allegada a la familia presidencial por razones históricas con su papá, con su familia, de otra naturaleza. Pero al fin y al cabo, esperó, después de cuando se produjo la pugna diplomática con Venezuela, no te mantuviste en el centro, sino que te fuiste por un lado y le diste muy duro al presidente. Y la comida de nosotros puede ser muy salada o muy desabrida, pero es nuestra comida. No te quisiste comer la comida de este lado presidencial, y el presidente, a mí me han dicho que se mostró muy compungido contigo hasta que decretó tu salida del gabinete del gobierno de la República Dominicana, que consta en el expediente. Y eso es lo que yo quería tratar contigo. Mira, Orión, yo he ido al servicio público con una vocación de servicio, no de servirme. Yo lo sé. Yo en el 96-2000 fui embajador encargado de los asuntos del Caribe en la Cancillería. Y fue donde la República Dominicana, en ese siglo, relanzó su política exterior, encabezada por Leonel Fernández, que hizo una reforma, un relanzamiento desde la parte física de esa vieja casona, que era la Cancillería de Trujillo, que construyó la escuela diplomática, consular, hizo un edificio que está ahí, hasta que situó la República Dominicana en el mapa de la comunidad internacional, que estaba fuera, porque Balaguer ni entendía ni le interesaba eso. No me interesó manejar presupuesto, ni manejar nómina, que es lo que tradicionalmente hacen los políticos para hacer clientelismo. Y mis labores están ahí. Cuando llegó Hipólito en el 2000, yo renuncié. Pese a que Hipólito me pidió, y con el cual tengo excelentes relaciones con él y con su familia. Sus hijos son mis hermanos. Y su mujer era mi adoración. Y yo le renuncié a Hipólito. Y me renuncié a Hipólito pese a su persistencia de que me quedara, porque no hay aquí una cultura de continuidad de Estado. Y yo preferí en ese momento preservar más mi imagen y no continuar en un proyecto político del cual yo no había formado parte de ninguna manera. Posteriormente a eso, vuelve el PLD en el 4, y yo voy entonces como secretario de Estado, sin cartera, con asiento en el Palacio Nacional, al servicio directamente del presidente de turno, Leonel Fernández. Y era el único funcionario que tenía 17 años con asiento en el Palacio Nacional. Con 3 presidentes, sí, Leonel, Danilo y Luis. Con Leonel y con Danilo tengo un vínculo que lo generó el profesor Juan Bosch. Porque cuando nosotros decidimos apoyar a Juan Bosch puso de enlace del MIU a Danilo Medina, a Juan Temito Clemontaz y a Leonel Fernández. De esos 3, 2 han sido presidentes.
Y con los dos he tenido una relación más allá de lo político, una intimidad personal, de amistad y de respeto. Y con ambos gobiernos, de Danilo y de Leonel, tuve mi disidencia pública sobre inconducta de funcionarios. Porque Leonel, ustedes recordarán, dijo, lo que no se me pueda decir en público, que no se me diga en privado. Y yo le dije a Leonel en privado, yo se lo voy a decir en privado y se lo voy a ampliar siempre en público. Y tuve entonces algunas confrontaciones con algunos funcionarios importantes, obra pública, la CDE, de refinería y demás, públicamente, y hacer mi rueda de prensa ahí en Palacio. Y Leonel ni Danilo nunca me llamaron la atención. Ni haga esto, ni diga esto, ni aquello. Oye bien, entre familias. Oye bien. A pesar de la disidencia. Oye bien, a pesar de la disidencia, de criticar funcionarios. ¿Usted se recuerda la batalla que yo tuve que librar con quienes estaban recibiendo la refinería en esa época? Y con el ministro de Industria y Comercio de esa época, y con dirigir la CDE en esa época, y con el monopolio que tenía el asfalto, con un árabe que andaba por ahí en esa época. Público, enfrentamiento frontal. A mí me llegó a mandar tu amigo Radamés Segura un acto notarial a Palacio para que yo me retratara de una declaración que había dado. Y yo le mandé a decir a él que a mí la cárcel ni grip me da, y seguí mi cosa. ¿Recuerdan la diferencia entre Danilo, Leonel y Luis Abinader? De que Danilo y Leonel son gente tolerante, plural, y que Luis no tiene esa tolerancia que tienen estos dos. No, ahora no, bien, déjame déjame aclararte, espérate. Te pasaste, déjame No, explicarte. déjame aclararte para llegar a donde tú quieres. Espérate. De los tres, que tengo excelentes relaciones personales con Danilo y con Leonel, desde antes, durante y después de su ejercicio gubernamental, las relaciones más íntimas, más personal, más afectiva, más familiar, la tenía con Luis. Con Luis Abinader. Con Luis Abinader. Que si yo hubiese tenido esa visión clientelar y ventajista, hubiese utilizado esas relaciones con los tres, pero más con este, para otros fines, como utilizan otros. Perdón. Entonces, él, de su concepción de clase, política, ideológica, él es coherente. Y tengo que reconocérselo. Pero también tiene que reconocer que yo tengo que ser coherente con mi forma de pensar y de actuar y con todo el devenir de mi comportamiento público. Miguel, el problema es, nada más te quiero decir esto, no, para que tú sigas. Tú peleabas con los gobiernos de Leonel y de Danilo con temas internos, este el delincuente, el otro se robó esto, el otro estaba cabreando con petróleo. Pero con el presidente Abinader, tú estabas con otro gobierno. No, pero espérate, te voy a dar un dato que tú no sabes, Orión. Cuando yo le planteé al presidente Leonel Fernández que recibiera al presidente Hugo Chávez aquí, Hugo Chávez era candidato, no era presidente, yo era embajador. Leonel era muy amigo de Rafael Caldera, y Rafael Caldera estaba aupando y apoyando a esa bella mujer, se llamaba Irene Nesay, que había sido reina de belleza. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Leonel hizo resistencia. Alcaldesa del Chacao. Oye bien, hizo resistencia a eso. Yo llegué a decirle a Leonel, te digo, Leonel, que está vivo, Leonel está vivo. Mire, presidente, ahora quien quiere venir aquí es Chávez. Es un gobierno parecido al de Caldera, plural, porque Caldera tenía el apoyo, tenía la presencia de gente del Partido Comunista con Teodoro Pekov, con Pompeyo Márquez, la gente del MAS que habían apoyado a Caldera, y Caldera era el que le había dado una amnistía a Chávez. Entonces, Caldera tiene la misma composición política que tiene usted aquí, y él tendrá que entender que una de las fuerzas aliadas suyas le está pidiendo que él reciba a Chávez. Si mañana Caldera quiere que usted reciba a Irene Sáenz, usted me pone mi idea de decano, yo con mucho gusto la voy a atender y usted la reciba. Cualquiera. Entonces, bueno, entonces, el Leonel entendió, y está ahí testigo Danilo, y vino Chávez, Yo, a partir de ahí, mantuve el puente con ellos, Petrocaribe. Cuando comenzaron todos esos grupos, todos esos intereses a sabotear un programa tan noble
tan solidario como Petrocaribe, yo tuve que mandar la espada a favor del interés nacional, porque estaban saboteando por un problema de interés de ellos, de grupos, y lo enfrenté públicamente, Ahí vino, una vez tuve una controversia con Ramoncito Báez, que su papá, lo tengo en gloria, don Ramón Báez Román, ¿verdad? Sí. El viejo. En esa conversación, Ramoncito está vivo, me dio la razón a mí. Y ellos se habían ido al litín, habían vuelto al litín. Porque había un funcionario que tenía un vínculo muy estrecho con Ramoncito Báez, hijo, y tenían intereses, tenían negocios. Entonces, el periódico se había convertido en una tribuna para aquel y no para mí. Y yo le dije a Ramoncito Báez, Ramoncito, yo lamento que tú hayas convertido un periódico centenario en un vertedero y seguir por ahí. Es decir, hermano mío, que yo no he hecho ningún abuso de confianza. Yo sencillamente he defendido lo que yo he considerado. ¿Cómo es posible? Cuando Diosdado Cabello le dijo, y el propio presidente, incluso hubo uno de los dos, ahora no puedo decir quién fue, le dijo ladrón al presidente. No, yo dije públicamente aquí. Le dijo. No, pero y el otro nos trató de que esta gentecita es Diosdado Cabello. Entonces yo dije, no, un momentito, aquí, acuérdate. Déjame aclararte una cosa. Cuando el presidente Maduro, no fue que le dijo ladrón, dijo, yo no puedo ir, de una manera irónica y metafórica, yo no puedo ir a tomar posesión de John Biden, porque me cogieron el avión. En la República Dominicana, tú a Luis. Yo dije públicamente aquí, Luis en lo personal es una persona honrada y miembro de una familia honorable. Lo dije públicamente y después se lo dije a Nicolás ya, Ahora, de su punto de vista, de su pensamiento político y de clase, hay una diferencia. Entonces él actúa en consecuencia de su pensamiento político y de clase, y yo actúo en función de mi pensamiento político y de clase. Entonces se ve el choque de trenes, ese es el efecto hacia afuera, pero no se ha visto todo lo que ha acontecido hacia adentro, que no sale hacia afuera y que no me interesa salir. Aparte de sí, tú y yo estamos de acuerdo en el ámbito del presidente, es una persona honorable y su familia también. Y yo me alegro que tú lo hayas defendido, porque aquí siempre se peleó y se defendió al presidente porque se fueron a lo personal. Bueno, pero yo marqué distancia de eso. Ok, ahora yo te pregunto. Ahora el presidente tampoco tiene que ser instrumento de ninguna nación, por lo grande y poderosa que sea. Desde el punto de vista político. El presidente debe actuar en función de nuestra necesidad, nuestra conveniencia, en función del interés nacional. Y no permitir que le conviertan en su país o su gobernanza, la conviertan en una colonia, y que él más que ser un presidente, se presente como un administrador de colonia. Esa cosa hay que defenderla, porque que hay una crisis de soberanía. ¿Usted cree que es correcto que venga un secretario de Estado norteamericano, se meta a un hangar, diga a ponerle una pegatina a un avión que de por sí ya estaba confiscado? Eso es lesivo a la soberanía nacional, Orión. O que se pare en una rueda de prensa anunciar que aquí, si aquí hay tierra rara, con quienes tenemos que negociarla, o a inducir que si aquí se va a hacer la cumbre de las Américas, quiénes deben de venir, quiénes no deben de venir, incitando a que se hiciera una convocatoria excluyente como la que hicieron ellos. ¿Dónde está la soberanía del país? O que el país se entere que hay un patrullaje conjunto en la frontera, de inspecciones conjuntas en la frontera, cuando el país no se ha enterado de eso, tiene que enterarse porque venga un secretario de Estado a anunciar eso. Yo pienso que eso son cosas que más allá de la discrepancia ideológica. Cuando tú estabas a nivel del gabinete del presidente, persona de confianza, me consta eso, del presidente Abinader, tú le dijiste todo eso. Claro, y algo más que me voy a reservar, porque por el respeto, el cariño y el reconocimiento de su familia, y también por el manejo de las cosas de Estado. Fíjate que en los Estados Unidos hay informaciones que salen 20 años después, lo que llaman los archivos desclasificados. Hay muchas cosas. Tú lo vas a decir 20 años después ante el pelotón. Quizás yo no esté en este mundo, pero alguien lo dirá. Balaguer no escribió una página en blanco. Que se ha quedado en blanco. Yo espero que la mía no sea así. En términos personales, a mí me interesa, porque tú sabes que tú y yo somos amigos de mucho tiempo. Claro. A mí me interesa saber. Mucha honra para mí. No, la honra es mía. Pero tú, como el presidente, en términos personales, ¿son enemigos? No. Mira, Orión, yo veo más a la familia del presidente que no presidenta, a su mamá, a su hermana Rita, una estrella. Rita viene siendo una especie de Madre Teresa de Calcuta. Sí. Una mujer de una profunda sensibilidad, de una profunda convicción religiosa.
Yo tenía más confianza con el doctor Abinader que sus propios hijos. Sí, y yo duré 20 años, que todos los fines de año me veían en Colorado, en Whistler, esquiando y van a... Pensaban que me llevaban ellos. Es un plano de igualdad de familia. Sí, qué bueno. Entonces, eso está preservado, eso no se toca. Eso no se toca. Porque la gente... Ahora, la diferencia política... Bueno, porque tú tuviste, mira, te lo digo y se lo digo al amigo, tú tuviste una crisis de reputación, tú en términos personales, no en términos políticos, obviamente, porque se entendió que, caramba, ¿cómo tú le das golpe así al presidente? Y el hombre de allá tirando, cada rato que se tiraba el cabello comenzaba, no, que ellos van a saber cuando nosotros le busquemos, nos deben ahí $3 millones de que sé yo qué cosa, y tú, pum. Entonces uno dice, entonces yo te digo... No, perdón, espérate, vamos a poner en contexto. Cuando el presidente viene y recibe a Edmundo González, que fue ese el momento, Edmundo González, hombre que había perdido unas elecciones y que los norteamericanos están utilizando, le están haciendo agenda en el mundo, y agarra y recibe 9 expresidentes que cuando tú revisas su ejercicio de gobierno y su reputación, yo dije, usted no puede convertir el símbolo del poder político de la República Dominicana, usted no puede convertirlo en un vertedero. Porque para mí, ese tipo de personas, el mundo y esa gente, no era más que basura. Vale. Entonces, pero para mí... El presidente. No, pero te estoy diciendo, para mí, y en revisión de su ejercicio político, son esos. Yo estoy diciendo, usted no puede convertir el símbolo del poder político dominicano en un vertedero. Bien. Entonces, ese comportamiento, ese tipo de comportamiento lo va a llevar a usted a un lugar en la historia. Si usted sigue ese comportamiento, ¿cuál va a ser? Zafacón de la historia. Es un concepto, una elaboración que yo tengo. Yo no estoy creándole una imputación personal. Evidentemente, él, con esa expresión mía y sin esa expresión mía, porque yo estaba en Caracas, en la toma de posesión de Nicolás Maduro, y ya todos esos fósiles que estaban ahí vinieron con una encomienda, con un propósito de pedir mi cabeza. Yo estaba claro de eso. Y él no tenía la coexistencia ni la independencia para resistir esa presión, independientemente del cariño, el afecto y la familiaridad. ¿Tú volverías no, es un problema meramente político. Oye bien, nos quedan 2 minutos. Es un problema meramente político. Que tú digas algo en estos 2 minutos. Tú me dijiste algo, tú como que tenías algo con un corrientazo con el área de la eléctrica, ¿no? Era... Tú tenías un tema, pero lo vamos a dejar para no, nosotros yo le aconsejé a Luis, entre otras cosas. Celso Barancini, cuando lo nombró Leonel, yo le dije a Leonel por qué no debería tener ese señor ahí. Primero porque es juez y parte. Es un señor que tiene una empresa que se llama Multiquímica, que vende energía sin producir energía. Y además tú no puedes poner una persona que tenga intereses en el área a dirigir la electricidad nacional. Eso, y además tiene una deuda pendiente con la CDE. Entonces, esa deuda, 108 millones, apareció borrada, no se sabe. El mismo Arite de Cudel le publicó un artículo. Dice, ¿en qué cuenta usted pagó esa cuenta? ¿Cómo usted lo borró? No lo digo yo, están los documentos ahí. Yo le aconsejé a él, público, después en privado le dije. Por eso lo dije a Leonel, se lo dije a Danilo. El único que me prestó atención en esa sugerencia con relación a ese personaje, que tiene en este momento al país sumergido en una crisis de electricidad profunda, que ha generado una convulsión social que no se sabe la consecuencia que va a tener eso. Tú te vas a cualquier punto del país y tú ves la protesta, y aquí ya se está hablando aquí de la higiene mental, pero una de las cosas que también puede contribuir a afectar la higiene mental es de mejorar la calidad de vida de la gente. La gente no puede dormir porque no tiene electricidad, la gente no puede preservar sus medicamentos, su alimento, todo ese tipo de cosas. Ok, Miguel, nos vamos ya, terminamos. Gracias, Miguel. Oye, qué buena entrevista. Muchas gracias. Tú vas de viaje, nos vemos. Mira, todo el mundo llamando y eso, vamos a ver. Gracias por estar con nosotros. Cuando tú retornes, entonces vamos a rajatabla, que hablaremos más profundidad. Como tú quieras, yo siempre estoy a tu disposición. Gracias. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos de nuevo con ustedes mañana en A Rajatabla. Y General Fortunato retorna con nosotros el lunes. Muchas gracias por estar con nosotros.